¿Alguna vez te has preguntado cómo los humanos han logrado domar la naturaleza, creando lagos artificiales y alterando el curso de los ríos? Es realmente asombroso. Las presas, esas imponentes estructuras de ingeniería, nos permiten aprovechar el poder de la naturaleza para nuestro beneficio, manteniendo las turbinas hidroeléctricas en funcionamiento sin parar. Es un espectáculo de poder y precisión. Pero ¿qué pasa cuando los ríos deciden rebelarse y romper las cadenas que les hemos puesto? Es un fenómeno impresionante que puede dejar boquiabierto a cualquiera, incluso a los más valientes. Hoy descubriremos los derrumbes de presas más desastrosos captados por cámara. Comencemos. Ruptura de la presa del río Cauca, Colombia. Ubicada en el majestuoso río Cauca, cerca de la vibrante ciudad de Medellín, este proyecto colosal es uno de los mayores esfuerzos de construcción del gobierno colombiano, comenzando en 2011. Sin embargo, desde sus inicios ha sido un campo de batalla entre los ingenieros y los ambientalistas, quienes lo consideran un crimen contra el medio ambiente y una amenaza de inundaciones. Los residentes locales también han tenido mucho que decir. El gobierno planea reubicarlos debido al riesgo de que sus hogares se hundieran bajo el agua, pero ellos tampoco estaban de acuerdo. Y como si eso no fuera suficiente, la construcción de la presa estuvo envuelta en escándalos y actividades ilegales. Pero lo peor aún está por venir. Para desviar el flujo del río Cauca se construyeron 3 canales, de los cuales solo uno funcionó correctamente. Entre el 28 de abril y el 7 de mayo de 2018, deslizamientos de tierra bloquearon las vías fluviales repetidamente, inundando el lago de la presa. Los técnicos intentaron controlar el agua, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. La situación se volvió crítica y se tomó la arriesgada decisión de sumergir la sala de máquinas y drenar el agua. Aunque esto redujo un poco el nivel del agua, no resolvió el problema. El 12 de mayo uno de los canales finalmente se despegó, pero la presión del agua era extremadamente alta. Inundaciones furiosas rompieron los cursos de agua, causando estragos en el área circundante. El pueblo de Puerto Valdivia sufrió graves daños, demostrando que a veces no somos capaces de controlar a la naturaleza. Fallas de 2 represas, Michigan, Estados Unidos. En mayo de 2020, Michigan se convirtió en el escenario de un desastre monumental. Una serie de intensas lluvias aumentó drásticamente el nivel de agua del río Titibaguasé, desencadenando una catástrofe largamente temida: el colapso de las antiguas presas de Edenville y Sanford. Construidas en la década de 1920, estas presas habían sido el punto de preocupación para los expertos durante años. Se sabía que estaban en condiciones precarias, un desastre esperando a ocurrir. A pesar de las advertencias y evaluaciones que indicaban un estado deplorable, las presas continuaron en operación, una bomba de tiempo que en el paisaje sereno de Michigan. Pero el día fatídico llegó con una furia implacable, y las estructuras no pudieron resistir la presión creciente del agua. El colapso fue devastador. Las aguas liberadas se precipitaron a través del condado de Midland y la cuenca del río Titibaguasé, arrasando todo a su paso. Las inundaciones resultantes fueron las peores que la región había visto en su historia. Miles de residentes, atrapados en la trayectoria del desastre, se vieron obligados a abandonar sus hogares con lo puesto, mientras las autoridades ordenaban evacuaciones masivas para evitar una tragedia mayor. Las escenas eran apocalípticas: casas flotando como juguetes de papel, carreteras convertidas en ríos caudalosos y comunidades enteras sumergidas bajo el manto de agua fangosa. El impacto económico fue igualmente desastroso, con pérdidas estimadas en millones de dólares, negocios destruidos, cultivos anegados y propiedades irreconocibles en cuestión de horas. Pero entre la devastación también surgieron historias de valentía y resiliencia. Equipos de rescate trabajaron sin descanso, arriesgando sus vidas para salvar a aquellos atrapados por las aguas furiosas. Los vecinos se unieron, ofreciendo refugio y apoyo a los evacuados, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar con una luz incandescente. Accidente en el embalse de Saldo Volves, Cristian. El 1 de mayo de 2020, otro trágico episodio de ruptura de presas sacudió a la antigua Unión Soviética. Incapaz de soportar las violentas tormentas y las olas descomunales, la presa del embalse de Saldo Volves cedió.
La rotura fue espectacular. Una gigantesca cantidad de aguas residuales se disparó al cielo como una fuente descontrolada, para luego descender con una fuerza imparable sobre vastas áreas de Uzbekistán y Kazajistán. En cuestión de minutos, las aguas se esparcieron como un monstruo imparable, inundando todo a su paso. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los gobiernos de ambos países, enfrentando la magnitud del desastre, se vieron obligados a evacuar a casi 100.000 personas, 70.000 en Uzbekistán y 30.000 en Kazajistán. Las evacuaciones fueron caóticas pero cruciales para evitar una catástrofe mayor en términos de pérdida de vidas humanas. Afortunadamente, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, se logró evitar un alto número de víctimas fatales. Sin embargo, el impacto del desastre fue profundo y duradero. Casas, tierras agrícolas, infraestructuras, todo quedó sumergido bajo el manto de las aguas sucias. La devastación económica fue enorme, con daños que ascendieron a cifras astronómicas. Pero el desastre no solo dejó una estela de destrucción física. Las relaciones diplomáticas entre Uzbekistán y Kazajistán se vieron seriamente afectadas. La tensión creció a medida que los dos países se enfrentaban a una batalla diplomática sobre las responsabilidades y las reparaciones. Uzbekistán propuso un ambicioso plan para reconstruir el embalse, con la intención de prevenir futuros desastres. Sin embargo, Kazajistán se opuso enérgicamente, exigiendo compensaciones por los enormes daños sufridos. Accidente de la central hidroeléctrica Sayago-Shushchekaya en Rusia. La central hidroeléctrica Sayano-Shushchekanya, situada en el majestuoso río Yenisei, era la joya de la ingeniería civil soviética. Su construcción, iniciada en 1973, se extendió por décadas y la planta finalmente comenzó a operar en el año 2000. Mucho después de la caída de la Unión Soviética. Con su estructura colosal, la presa se alzaba como la más alta de Rusia y una de las más imponentes del mundo, convirtiéndose en motivo de orgullo para los locales. Sin embargo, a principios de la década de los 2000, los expertos ya habían comenzado a advertir sobre posibles fallas estructurales. El 17 de agosto de 2009, estas advertencias se materializaron en una tragedia inesperada. A las 8:13 horas local, uno de los generadores de energía sucumbió ante la inmensa presión del agua y explotó violentamente. La fuerza desatada fue devastadora. La corriente embravecida arrasó con el resto de los generadores. Las paredes y la parte superior de la estructura se desplomaron. El caos y la destrucción amenazaban con desencadenar un colapso total de la presa, lo que hubiera provocado una catástrofe aún mayor. Fue la rápida y decidida acción del personal de la central hidroeléctrica lo que evitó lo peor. Con un heroico esfuerzo lograron contener la situación, liberando la presión de manera controlada y salvando a las comunidades cercanas de una inundación catastrófica. Aún así, el desastre causó daños incalculables y provocó un derrame masivo de petróleo en el río Yenisei, contaminando sus aguas y afectando gravemente el medio ambiente. El colapso del terraplén temporal del río Mississippi, Estados Unidos. Y finalmente, el 30 de abril del 2019, Estados Unidos se enfrentó a otra gran inundación, esta vez en el imponente río Mississippi. Un tramo de terraplén temporal cedió, desatando el caos en la ciudad de Davenport, Iowa. En cuestión de minutos, el agua se apoderó del paisaje, transformando vastos espacios abiertos en un inmenso lago. Las imágenes de la inundación son impactantes. El agua avanzaba con una fuerza imparable, sumergiendo calles, hogares y negocios bajo la torrente. La catástrofe no se limitó a Iowa. Las aguas desbordadas del Mississippi se extendieron hacia Arkansas e Indiana, causando estragos en múltiples comunidades. En cada lugar afectado, la historia se repetía. Evacuaciones de emergencia, residentes luchando por salvar lo que podían y una devastación que no respetaba fronteras. Davenport, con su céntrica ubicación a lo largo del río, sufrió enormemente. La infraestructura de la ciudad fue duramente golpeada y la vida cotidiana se detuvo mientras los equipos de emergencia trabajaban sin descanso para rescatar a personas y animales atrapados por la crecida. Los daños materiales fueron inmensos, pero el costo emocional y humano fue igualmente devastador.
Arkansas e Indiana también se vieron gravemente afectados. Las comunidades se unieron para hacer frente al desastre, demostrando una vez más el espíritu resiliente de los estadounidenses en tiempos de crisis. Las escenas de ciudadanos ayudándose mutuamente ofreciendo refugio y suministros subrayaron la fuerza de la solidaridad frente a la adversidad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si el contenido de este video te gustó, dale like. Cuéntanos en los comentarios y no dudes en compartir tu perspectiva. También podrás encontrar más variedad y entretenimiento en nuestro canal. Por ello te pedimos que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.